Muchas bendiciones para todos en este hermoso día. Vamos a estar leyendo en Primera de Samuel, capítulo 13, verso 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Amén y amén. Hablemos acerca de un rey que fue muy impaciente. Uno en particular, el primero de Israel. Su pecado de impaciencia lo llevó a la ruina total de su vida. Saúl fue arruinado por impaciente. Esto lo llevó a perder el reino prometido. Cuando pensamos en Saúl, cuando pensamos en sus pecados y por lo cual fue desechado, muchas personas creen que fue por consultar la divina, y por supuesto que esto fue terrible, abominable ante los ojos de Dios, pero no fue ese pecado, porque Saúl ya estaba arruinado cuando consultó la divina. Otros estudiosos de la Biblia dicen que fue porque Dios le había dado la orden a Saúl de acabar con el pueblo de Amalek para destruirlo completamente, al rey, a todo lo que habitaba allí. Pero Saúl perdonó la vida de Agar, rey de Amalek, y también perdonó las ovejas, el ganado, etcétera, etcétera. Por supuesto que esto es pecado porque fue desobediencia. Estuvo muy mal que no obedeciera la voz de Dios. Samuel lo comparó con la rebeldía, la hechicería, pero tampoco fue por este pecado que comenzaron sus desgracias y sus problemas. Fue la impaciencia. En Primera de Samuel capítulo 13, allí empieza todo. Y vamos a leer precisamente el verso, porque la verdad nace de las escrituras y no de hombre ni de mujer. Y dice en Primera de Samuel 13:8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dado. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. En el capítulo 10 y 8 Samuel le dio una orden a Saúl y le dice: debes esperarme en Gilgal por 7 días hasta que yo descienda a ti y ofrezca el sacrificio por el pueblo. Era la orden sencilla, clara, sin lugar a especulaciones. Pero en el capítulo 13 Saúl estaba en guerra. Había convocado a todos los hijos de Israel a pelear contra los filisteos, los cuales eran un ejército numeroso, con miles de carros, de jinetes, con arcos y flechas. Los hijos de Israel eran campesinos que tenían solamente en sus manos palas, azadones y hachas, de modo que enfrentar a los filisteos no sería fácil, porque no tenían armas suficientes como tenían sus enemigos. El pueblo tenía miedo y por eso necesitaba ver que alguien con autoridad y revelación de Dios ofreciera holocausto a Jehová, porque solamente eso los llenaría de fe y los llenaría de valor, saber que contaban con el respaldo de Dios. Esto para ellos era una señal que Dios les iba a respaldar. Sin Dios era imposible enfrentar una guerra desigual con sus enemigos. Solo irían en el nombre de Jehová. Pero el pueblo, al no ver ningún acto de fe, empezó a huir y Saúl a quedar solo. Y Saúl empezó a tener miedo. Él esperaba a Samuel, pero Saúl se puso nervioso al séptimo día y Saúl deseaba que Samuel llegara en la mañana, pero no llegó en la mañana y tampoco al mediodía. Entonces Saúl tomó una terrible decisión. No esperó más y en el versículo 9 dice que Saúl dijo: tráigame el holocausto y ofrendas de paz, y lo hizo él mismo. No obedeció a la palabra que Dios le dio a través de Samuel. Saúl no se había dado cuenta que ya él no era una persona de autoridad frente al pueblo, ya no era una persona que representara a Dios frente al pueblo, porque andaba en medio de muchos pecados. Dios estaba
provocando la fidelidad en medio de ese holocausto, pero solamente si lo quemaba Samuel. Pero Saúl no pasó la prueba de paciencia. Saúl no esperó y cuando llegó en la tarde Samuel, el día 7 no había terminado, solo que llegó a la hora en que era la voluntad de Dios que llegara y no a la hora en que Saúl quería. Y desde ese momento, él perdió todo el cumplimiento de la promesa de Dios a su favor. Por eso te digo, todos necesitamos ser pacientes, orar, necesitamos conquistar las promesas de Dios a través del cumplimiento de la obediencia en paciencia. Cuando él acababa de quemar el holocausto, bien decimos en el verso 10, aquí Samuel venía y él le salió al encuentro para recibirle. Pero solamente habían pasado unos minutos cuando él acababa de hacer lo que no tenía que hacer. Cuántas bendiciones se han arruinado en la vida de muchas personas por no esperar en el momento correcto. Muchos están a punto de tirar la toalla, rendirse, a punto de salir corriendo y olvidarlo todo. Muchos han dicho, ya no puedo más, pero solamente hoy quiero invitarte a esperar en el tiempo de Dios con paciencia, porque solamente Él está capacitado para cumplir lo que ha prometido. En este hermoso día te bendigo, te ha hablado Jandris Mendoza, pastora del Centro Cristiano Dios de Poder en la ciudad de Santa Marta. Bendiciones.